Somos una editorial y librería independiente. Desde 2016 estamos enfocados en temáticas de ecología, flora y fauna, divulgación científica, sustentabilidad, huertos y cultivos, activismo, patrimonio natural y humano, pueblos originarios y literatura para niñas y niños, entre otros. Nos apasiona la literatura de naturaleza en todas sus formas, porque creemos que la mejor manera de amar nuestro entorno natural y cultural es conociéndolo profundamente. Y hoy en un nuevo capítulo del Traficantes de Cultura vamos a conocer un proyecto bonito, interesante, como lo es Libro Verde. Libro Verde que es tanto editorial y también una librería localizada exactamente en Orrego Luco 051 en la comuna de Providencia. Y esa es la primera pregunta que haré con el fundador de Libro Verde, Rodrigo Moren. Rodrigo, bienvenido. Gracias por aceptar el conversar con los Traficantes de Cultura. Gracias a ti, Humberto, por la invitación y por el interés, digamos, en esta temática que ronda acerca de la literatura, pero no es precisamente eso. Es como, la otra vez escuchaba que decía que leen los que no leen. Y justamente hay cosas que tienen que ver con este mundo de la naturaleza, de la ciencia, pero que también es literatura, digamos, muy interesante. Así que gracias por ese interés Y en vámonos, y este vámonos, espacio. y vámonos derecho a los inicios. Y antes que todo, ¿qué es Libro Verde? Mira, yo diría que es como una especie de refugio. Yo definiría Libro Verde como eso, como lo que uno puede encontrar en un bosque, digamos, una cabaña, un refugio donde uno puede resguardarse, aprender eh, y tener un contacto profundo con la naturaleza a través de distintas formas, escritas, digamos, ¿vale? A través de guías de campo, de escritos sobre naturaleza, de filosofía, también ensayos que hablan de la naturaleza y del ser humano, etcétera. Yo diría que yo lo definiría como un refugio en este bosque urbano, ¿verdad? Eso es el Libro Verde y de hecho el espacio donde estoy yo aquí ahora es un espacio pequeñito, probablemente muy parecido a donde está el Traficante de Cultura, un espacio de unos 20 metros cuadrados, pero es suficiente para poder acoger, para sentirse eh, al resguardo, digamos, de la ciudad. ¿Cómo ustedes? Sí, de hecho somos más o menos el espacio que tengo en esta pieza que habilité de estudio. Y como la pregunta típica es como, ¿qué fue primero el huevo de la gallina? Y el Libro Verde, ¿qué fue primero? ¿El libro, la librería o la editorial? La librería, la Ujú. librería, sí. Nosotros partimos a raíz de una ONG que hacíamos trabajo en temas educativos imbricados con medio ambiente, educación ambiental. Y dentro de ese espectro consideramos que la literatura era una manera de comunicar, de conectar a las personas, fundamentalmente a los niños, a los más chicos, y, y nutrir, desarrollar la creatividad también. Entonces, a partir de eso, empezamos a armar una batería de un catálogo de literatura de medio ambiente. Y de pronto fuimos en la búsqueda de temas que tienen que ver con flora y fauna, todos los temas que mencionabas tú al principio, eh, de- y otros temas que hoy día son contingentes, digamos, temas que tienen que ver con activismo, con la Constitución. Hoy día vemos un tema súper importante con derechos de la naturaleza, por ejemplo, en la Convención. eh, y esos temas empiezan a ser súper interesantes eh, de, 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 de mirar, tener una mirada como holística desde la ciencia, desde los pueblos originarios también. O sea, bueno, aquí lo que tú estás mostrando tiene que ver con temas de, mira, hay un libro de arquitectura y cambio climático, está la revista Endémico, que es una revista local que tiene que ver con cultura creativa. Un nuevo barrio, que es un libro pequeñito, pero que recoge la historia de una mujer que se llama la mujer de la escoba, que con una escoba logró recuperar un barrio.
Y una historia muy bonita que tomó Muñeca de Trapo. Qué sé yo, las leyes del Serengeti, que es una mirada también multidimensional de la ciencia. O temas que son de Bajo un cielo blanco, Elizabeth Colbert. Ella es una periodista norteamericana fascinante, que tiene un libro muy potente que se llama La Sexta Extinción, donde aborda temas de cambio climático, la extinción de especies y la situación en la que estamos, un ensayo crítico muy duro. Es un librito nuestro que se llama Cromáticos. Es un librito, nosotros no, nuestra expectativa no era entrar al mundo de la literatura infantil y juvenil, pero son proyectos que amorosamente los tomamos porque creemos también, o sea, nos hace sentido con nuestros inicios en el tema educativo. Creemos que los temas de conservación, de naturaleza, esto de poder estar reconectado con nosotros mismos y con los demás, también surge en la niñez. Entonces aquí este es un pequeño librito, bastante sencillo, pero es una edición muy bonita. Trabajamos con Valeria Mari. Ella es una editora argentina que tiene una editorial que se llama Claraboya y que ha sido bien premiada durante este último año. Y en el diseño estuvo Daniel Blanco Pantoja, que trabajó muchos años para Pehuen. Entonces, lo importante aquí fue armar como equipos de trabajo que eran bien interesantes para el desarrollo de un libro que la apariencia es bastante simple, bastante sencillo, pero yo creo que nos llevó más o menos como un año de trabajo. Bueno, con la autora también, que es Consuelo Pivesic, ella es una ilustradora que no tenía experiencia en libros. Entonces, fue todo un proceso de descubrimiento, de ir decantando este pequeño librito que es como una joyita, así, bien chiquita para niños, pero que nos muestra la diversidad, la biodiversidad de Chile, a través de distintas especies, ballenas, mariposas, hongos, que es un tema súper importante hoy día. Así que contentos con esa pequeñita edición. ¿Y cómo ya establecida la librería, cómo nace la editorial? Imagino, imagino que siempre es la respuesta de que uno busca ciertos temas en ciertos lugares y cuando no los encuentra, uno mismo los fomenta o los funda. En ese punto, y reitero la pregunta, ¿cómo nace Ediciones Libro Verde? Lo que tú estás comentando es el caso, hay muchos casos similares, metales pesados, Lolita, Trayecto también, que tienen librería y editorial, en fin. A nosotros nos pasó algo similar. Lo que descubríamos, tenemos una relación muy cercana con los lectores, con las personas que vienen, dialogamos muchísimo. Yo hoy día no estoy atendiendo la librería, esto lo hago con mi esposa. Ella atiende hoy día, pero durante muchos años lo hicimos los dos y teníamos este contacto estrecho con nuestros clientes lectores. Y uno efectivamente va descubriendo estas brechas de temáticas que no existen, que no se están desarrollando, que no las está desarrollando nadie, que tampoco tampoco se vislumbra que se puedan desarrollar. Eso por un lado. Y por otro, eh, poner sobre la mesa temas que nos interesan a nosotros. Eh, Al tener una librería uno tiene acceso a una diversidad eh, de temáticas que son súper atractivas y tienen, valga la redundancia, son muy diversas. Y esa diversidad muchas veces viene de afuera, vienen de libros extranjeros. Y como nosotros tocamos temas locales, nos hemos dado cuenta que hay muchos temas locales que no están siendo hoy día, nadie toma esa aposta, nadie la desarrolla. Eh, Hay temas descritos sobre naturaleza que van desde Thoreau hasta, qué sé yo, hasta Waldo Emerson, o desde ahí llegamos en adelante, pero hoy día no hay un Thoreau chileno, por ejemplo. Alguien que que desarrolle ensayos en torno al tema de la naturaleza, eh, en términos contemporáneos, vamos. Nos quedamos siempre en el tema de la guía de campo, de la flora y fauna, de la fotografía. Creo que en eso hay mucho. Pero hay otros temas que tienen que ver más con el pensamiento, con el desarrollo del pensamiento, en torno al tema de la naturaleza, que hoy día están ahí un poco vacíos. Y eso es lo que nos motivó a seguir adelante. Hay un referente que nosotros tenemos,
que se llama Volcano Libros, que hoy día trae Big Sur como distribuidora. Y Volcano es una editorial española que empezó a congregar estos temas. Bueno, en España hay varios, de Rata Natural también. Capitán Swing, que ha hecho un trabajo interesante con algunos temas de ecología, la vida secreta de las plantas, hace poco nos llegó otro, una trenza de hierba sagrada, de una botánica norteamericana, muy interesante, porque son temas que no se quedan en las plantas. Hay personas que siempre entran a la librería y se quedan en la entrada y, y nos preguntan, ¿aquí venden solo libros de plantas? Dice, no, pasa, tenemos otras cosas. Hay literatura universal, hay ensayos, hay filosofía, hay miradas también, como veíamos ahí, desde la arquitectura, desde el arte, desde la ciencia. Es muy diverso. Pero eso es fundamentalmente lo que nos motiva a armar la editorial, a seguir produciendo esa diversidad, pero a un nivel local. Hay y lo mencionaste, lo mencionaste, así como cuando llega gente a la librería y como que se queda como que aquí solo venden libros de ecología, plantas, algo de que obviamente mucho de lo que mucho carecemos, del que creemos de que obviamente hay que hablar, hay que sostener, hablar de sostenibilidad, hablar de naturaleza y somos los tipos que probablemente ni siquiera la cuidamos. Y está esa reticencia en coger un libro, en ir directamente a buscar algo sobre ecología. ¿Hay un miedo lector respecto de temas de naturaleza? Sí, yo creo que hay una especie de dicotomía. Yo al principio te comentaba que leen los que no leen. Y, y hay gente, por ejemplo, que hace fotografía de naturaleza, que le apasiona los libros de fotografía, necesita guías de campo, necesita reconocer. Entonces le vienen muy bien estos elementos que no son literatura necesariamente, pero sí son guías, sí son elementos descriptivos que son súper interesantes, pero a los que son lectores ávidos, por ahí les puede producir algo como que esta cuestión es media baladí, media superficial, digamos, no tiene cierto grado de profundidad. Eh, pero la verdad es que sí la tiene, la verdad es que sí la tiene, y, y la ecología hoy día está tomando otras dimensiones, se está implicando con el feminismo, como te comentaba, con los temas constitucionales, con temas legales, con cómo tener una mirada de país, etcétera. O sea, Boric o su equipo hoy día están pensando en un Chile ecológico, ¿no? Y esa cuestión no se construye solamente con buenas intenciones, sino que también con conocimiento, sabiendo qué es lo que tenemos. Hoy día hay un discurso, nosotros hacemos un trabajo importante con varias ONG, estamos escribiendo un libro acerca de las ballenas, por ejemplo. Y ese del asidero, o sea, está en el tema de Dominga, por ejemplo, que es un tema político, económico, que está ocurriendo en el norte y que tiene que ver con las especies que están ahí, con la preservación del medio ambiente. Entonces, los temas de ecología no son, no tienen que ver con la ilustración necesariamente de las plantas o de los pájaros, en fin, que son cuestiones muy bonitas además, pero sino que tiene que ver con cómo construir una sociedad mejor o una sociedad que queremos hoy día. Nos ayuda a mirarnos también a nosotros mismos. Entonces, tener esa mirada sobre la naturaleza también implica mirarnos a nosotros mismos, mirar también nuestra historia. Entonces, es súper interesante lo que ocurre por ahí también con el tema de los pueblos originarios. O sea, que si yo hace un par de años, Alquila publicó, por ejemplo, Fueguinos, o sea, reeditó Fueguinos, de Martín Gusinde, que es un elemento clave. ¿Cómo se extinguieron los pueblos originarios? Y cómo estos pueblos originarios además vivían en equilibrio con el medio ambiente. Eh, y que es una cuestión que hoy día no ocurre. Nos hemos dejado llevar por el extractivismo. O sea, mucho tiempo sí, muy bonita la democracia, pero la democracia se ha ido comiendo lugares sagrados de pueblos como por ejemplo Mapuche, como enterrar la herencia Selknam o negar también el genocidio mismo por parte del Estado chileno. En el fondo dejar de lado la naturaleza y nuestra propia historia
en pos de, no sé, la prosperidad, la comillas prosperidad. Sí, sí, sí. Hay un científico chileno que es muy prolífico, un escritor muy prolífico, además, que es Ricardo Rossi. Y Ricardo tiene una idea acerca de una cuestión que él le llama la ética biocultural. Y la ética, bueno, etimológicamente es como el ethos, es como madriguera. Entonces, se asocia mucho al eco, la ecología que es casa. El ethos, entonces la ética tiene que ver como todos los seres que estamos ahí convivimos de alguna manera en cierto grado de equilibrio. Y claro, ese equilibrio en pos de la prosperidad muchas veces se rompen. Entonces él tiene una cuestión que se llama las 3H. Dice, existen los habitantes o los cohabitantes, o sea, qué sé yo, los seres humanos, un perro, un gato, un pájaro, un árbol, una piedra, en fin, una montaña, no sé, un ecosistema particular, un lago, en fin. Somos todos esos elementos que tienen que ver con habitantes, cohabitantes, y en unos ambientes, ahí viene la otra H, que son estos ambientes que son los elementos que albergan a estos habitantes. Y la tercera H es los hábitos. O sea, ¿cuáles son los hábitos que desarrollan esas comunidades en estos lugares? Y en general, cuando se observan los pueblos originarios, tenían hábitos que estaban en concordancia o en una dimensión ética equilibrada con las otras especies, con los ambientes, en fin. Acá, por ejemplo, afuera de la librería tenemos un árbol, un típico árbol urbano, y tiene un quillay, perdón, un quillay, un, tiene una planta trepadora parásita. Es un quintral, no un quillay, un quintral. Y una planta parásita que se alimenta de ese árbol, pero tiene unas florcitas rojas muy bonitas. Y en ese arbolito, que nosotros estamos en el corazón de Providencia, llegan picaflores chicos, cachuditos, peucos, una rara que es un pájaro típico de huertos, que sea, en pleno Providencia. Están aquí, las vemos afuera de la librería. Y yo podría pensar que a lo mejor al frente tengo restaurantes, qué sé yo, que por ahí sería buena idea cortar el árbol, porque me tapa la visibilidad de la fachada. Y a lo mejor, yo quiero tener una mejor visibilidad y corto el árbol. Entonces, la sociedad contemporánea, de alguna manera, lo que hace es eso. Corta el árbol porque busca esa prosperidad que no es tal tampoco, no tiene que ver con temas eh, de crecimiento necesariamente, sino que aquí es un tema estético. Corta el árbol para tener más visibilidad que mi vecino, que las otras librerías que están aquí. Y en el fondo le quito ese pedazo de hábitat a un montón de especies. Entonces, en la medida en que podemos entender eso, o sea, creo que la crisis ecológica tiene que ver con no entender eso como socialmente y también tener poca información para tomar decisiones. Pero Esa, esa, básicamente eso es como el equilibrio. No sé si... esa como fascinación tonta de como me encanta este árbol frondoso, gigante, hay que cortarlo. Es como, ¿por qué? No sé, hay que cortarlo. Y sí, es una cuestión que es terrible. Pero la ciudad o sea, es carente de áreas verdes, eh, de lugares donde podamos desenvolvernos. Mire, en la librería recibimos muchos lectores que vienen del área del mundo de la salud, de la ciencia de la salud, o de otras áreas que son muy críticas. Y durante la pandemia quedó bien en evidencia, qué sé yo, médicos, enfermeras o otras, qué sé yo, otra gente que trabaja en temas de urgencia, venían a buscar libros de naturaleza para aprender a conocer su entorno. Y el argumento era, oye, yo necesito, he estado tanto tiempo en contacto con la muerte que necesito, mi única válvula de escape es salir a caminar por los cerros que tengo cerca, pero me salta la curiosidad, ¿qué son estas cosas? Nunca nadie me las enseñó, nunca nadie me dijo, oye, esto es un boldo, este es un quillay, este es un pájaro tal o cual, y me he dado cuenta que he vivido como en la ignorancia. Y, y en el fondo necesitan como reafirmar esa conexión con la naturaleza. Otra cuestión que vimos en la pandemia fue que
se empezaron a utilizar más los espacios públicos, se revalorizó la literatura en general. Yo creo que las personas en pandemia en general compraron muchos libros y eso es una súper buena noticia. Creo que las personas, ahora, no sé si leyeron más libros, ojalá. Eh, Como decía Bradbury, decía, necesitamos inyectarnos de fantasía todos los días para no morir de realidad. Pero necesitamos leer, necesitamos tener ese contacto. Aumentaron los viajes en bicicleta, aumentaron los restaurantes o lugares en espacios abiertos, qué sé yo. Y creo que nos dimos cuenta que vivíamos muy encerrados. Estamos un poco absorbidos por la tecnología, que parece un cliché, pero es como, sí, absorbido por la tecnología, la naturaleza. La tecnología es buenísima, pero nos lleva a un ritmo que es muy veloz, es muy rápido. Un libro nos permite detenernos, contemplar, abstraernos em, y vivir esas otras realidades, ¿no? Y nos nutre, ¿no? Entonces, ese es parte de un proceso natural. Es algo que es muy similar a lo que ocurre en un entorno natural, al tener un contacto con un árbol, ahí abrazar un árbol, qué sé yo. Entonces, Convers- yo creo que hay una revalorización de eso, de los espacios públicos, de los espacios verdes. Y Conversaba hace un año respecto más o menos del mismo tema con Blanco Pantoja, pero a razón de su libro Hoguera, editado por escrito con Tiza, que la pandemia nos obligó a buscar la naturaleza. O sea, que de alguna forma la naturaleza nos dijo, nos puso un paralelo, hey, cálmate un poco, frena, dos pasos hacia atrás y respira. O cuídate. En el fondo es eso. No sé quién, creo que lo vi en una serie en NTV. Es como, uno tiene que ayudar a la naturaleza para que a su vez la naturaleza te ayude a ti. es cierto eso, y es fascinante. Yo vengo del mundo, de otro mundo, no soy científico, pero por ejemplo hay una cuestión que se ha descubierto recientemente, es que las plantas que justamente esto que dices tú, que te entregan plantas medicinales, por ejemplo. Hace un mes y medio, 2 meses, murió Adriana Hoffman. Uh -huh. Yo no sé si tú sabías quién era Adriana Hoffman, pero fue probablemente la botánica más importante que ha tenido Chile en los últimos 40 años. Y ella fue una gran divulgadora de las plantas en general. Fue entre comillas, directora de la CONAMA en el gobierno de Ricardo Lagos, en fin. Y ella, como divulgadora de naturaleza de las plantas, tiene un libro que se llama Plantas Medicinales, de uso común en Chile, y que recoge un poco el tema de la tradición de las plantas medicinales, que es como las recetas de la abuela, pero también otras cosas que nos aportan los entornos. Se ha descubierto que, por ejemplo, cuando una sociedad está enferma, cuando unos mamíferos están enfermos, las plantas de alrededor desarrollan componentes medicinales para esos mismos animales. Y se produce esta comunión, digamos, entre las plantas y los animales, que es una cuestión fantástica. No sé, yo tenía un tío que decía que en verano se da la sandía, que era una planta muy acuosa. Entonces nos nutría de agua en un tiempo que hace mucho calor. Y las naranjas son de invierno, que nos proveen de vitamina para poder tolerar el invierno. En fin, un poco se produce ese mismo equilibrio, no es una cuestión esotérica, digamos, sino Uh que es -huh. ciencia y que se da en esa comunión con la naturaleza, se da esa relación, como dices tú. O sea, yo cuido la naturaleza y la naturaleza me cuida a mí. Pero también hay una cuestión, que la estaba leyendo en un libro hace poquito, en un ensayo, que nosotros nos situamos como afuera de la naturaleza. Hay un cuestionamiento un poco lo que decías tú, ¿no? Es como que acá están los seres humanos y la naturaleza está acá, como que fueran dos cosas independientes que no, y como una especie de antítesis. Pero nosotros somos parte de esa misma naturaleza, somos parte de esa misma casa, de ese mismo ecosistema.
Mm, Entonces, si lo destruimos, en el fondo nos estamos condenando a nosotros mismos. Quiero volver al trabajo editorial y volver a la web, pero a la parte de la editorial, de Ediciones Libro Verde, donde tenemos... ¿cuánto tiempo lleva la editorial de vida? Hace dos años, Ujú. estos son 3 proyectos que tenemos publicados. Este año tenemos 9 proyectos que están en curso. Hay una guía de ballenas, trabajamos 2 años con 2 fundaciones, una ONG, y hoy día estamos haciendo un trabajo con una diseñadora que le está dando un toque especial a este mundo de las ballenas. Y tiene algo de denuncia también, este tema de las ballenas, porque está centrado en temas de conservación, no solamente en identificar las ballenas. Y entre otros, hay otro de árboles nativos, otro libro que es una traducción que se llama Birds and Men, que es una traducción que está haciendo Diego Alfaro, que hizo Diego Alfaro Palma, que es de Diego Alfaro, poeta, escritor, traductor chileno, con Fernando Correa. Ellos hicieron esa traducción. Y estamos trabajando en otros libros, uno John Burroughs también, que tiene que ver con los caminos de la alegría, tiene más que ver con los ensayos. Este fue el primer libro que sacamos, Patagonia Bravía, es una colección que se llama Diarios de Viaje, y es un libro, es narrativa, es un diario, una crónica, es súper interesante, es como una especie de Biblia de la Patagonia. Es muy, muy interesante, es un libro muy bien escrito. El autor original es William Greenwood, que fue un inglés chileno, vivió 25 años en la Patagonia, después se fue a Argentina, escribió unos artículos en un diario de Buenos Aires y después se fue a Inglaterra y murió allá. Y Gladys Grace y Duncan Campbell, que son magallánicos, dieron con estos artículos en Argentina. Entonces empezaron a reconstituir la historia de William Greenwood que no conocía a nadie. Y Greenwood tuvo un montón de historias, son crónicas que están validadas, son súper interesantes. Es, un, una narrativa que es súper fluida, muy... El tipo era un buen contador de historias, además. Y esta edición, además, la ilustró una argentina que se llama Julieta Fernández. Entonces parecen esas ilustraciones que están viendo ahí que son un puma, tiene una historia con un puma. Este tipo era un arriero, un vaquiano en la Patagonia. Entonces salía a recorrer los distintos entornos. Hay- Tiene relatos hasta temas de paleontología. Era un tiempo que este libro no tiene nada mucho de ecológico, sí de equilibrio. Este tipo, por ahí se van a gloria de haber matado 3.000 pumas, porque era un peligro, era un peligro. Pero siempre vivían en un equilibrio con la naturaleza, o sea, no había una devastación. Eh, era de otra época, una época en que había que dominar la naturaleza. Entonces también de alguna manera es un libro que invita a la reflexión. O sea, hoy día tenemos que dominar la naturaleza, tenemos que someterla, eh, pero más allá de eso es un libro que es muy, muy dúctil, muy entretenido y muy bien escrito, muy, muy bien adaptado por Gladys y por Duncan. Ella es lingüista y hizo un trabajo de selección de estos pequeños artículos y están muy bien articulados unos con otros. Pero es una edición muy bonita y es la primera que no tiene nada que ver con plantas, pero sí eh, toca el tema de la naturaleza desde otra perspectiva, desde la historia. Rodrigo, ya en los minutos que nos quedan de esta grabación, bueno, agradecerte estos minutos que nos diste para hablar sobre el libro verde, para dar a conocer un proyecto tremendamente interesante, al que obviamente voy a echarle un ojo y quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestro servicio, a través de donde esté el programa, sea en streaming de sonido o en video, es un proyecto al cual hay que estar atento, hay que visitar Libro Verde, obviamente, y estar atento a lo que salga. Y son y son tremendos proyectos a los cuales hay que darles y desearles larga vida. Y obviamente estos minutos finales, Rodrigo, son tuyos para que diga lo que guste. A ver,
Sí, es que como librería y como editorial tenemos un compromiso con la naturaleza, también con ir evolucionando, no quedarnos en la descripción, sino que ir aportando al desarrollo social a través de los libros que ya hemos publicado y los que tenemos en proyecto que vamos a sacar pronto. Porque no solamente la pasión de leer, sino que también como comenzar, es decir, en la medida que conozcamos más, eh, vamos a amar más también, vamos a poder cuidar. La misma Adriana Hoffman que te la mencionaba antes decía, se protege lo que se ama y se ama lo que se conoce. Entonces lo fundamental es poder es conocer para amar y luego para proteger. Si yo no sé que hay una flor X, digamos, puedo pisarla, digamos. Hay una, hay un, también yo mencionaba a Ricardo Rossi, que él fue un fundador de un bosque en miniatura en Cabo de Hornos. En Cabo de Hornos hay unas plantas muy chiquitas que se llaman briófitas, que son como especies de musgo que crecen sobre la roca. Y uno si pasa por ahí las pisa y las mata. Entonces, él creó este bosque en miniatura, que se llama Omora. Omora es en Yagán, Picaflor, chico. Eh, Se llama el Parque Omora y el Parque Omora es un ecoturismo con lupa. Entonces las personas van, entienden un poco de qué se trata esto y con lupas van mirando estos microbosques. Yo creo que ese es como el aporte que por lo menos queremos hacer a la sociedad chilena a través de este tipo de literatura, que es tanto para los que no leen y conectan con la literatura desde otra perspectiva, hasta para los que leen y les interesa desarrollar un Chile mejor. Eso. Y yo me quedaría con eso. Rodrigo Moren de Libro Verde, Editorial y Librería Independiente, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Rodrigo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Humberto. Buenas noches. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.